Vamos a trabajar, amigos, hermanos y ministros, la parte 2 en cuanto al estudio de Dios obra a través de sus siervos. Y dijimos que íbamos a mirar ejemplos bíblicos de personajes donde Dios los tuvo en cuenta para una tarea específica, un llamado específico, una tarea específica y especialmente una relación personal, lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. El ejemplo de Moisés. Aquí podemos ver que el llamamiento y ministerio de Moisés son buenos ejemplos de cómo Dios obró. La primera parte de su vida y su llamamiento al ministerio están descritos en los capítulos 2, 3 y 4 de Éxodo. Otros pasajes de las Escrituras también nos ayudan a ver cómo Moisés llegó a conocer y a seguir la voluntad de Dios. Usando la secuencia de estas 7 realidades, examina cuáles realidades, las que vimos en el estudio pasado, examinaremos aquí el llamamiento de Moisés y su respuesta. Sería excelente que usted leyera y le sugiero que leyera también Éxodo 2, 3 y 4. En otras palabras, del 2 al 4, capítulos del 2 al 4. Aquí vamos a mirar cómo es que Dios ya está obrando alrededor de Moisés. Comenzamos leyendo acá Éxodo 2 del 23 al 25 que dice, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Podemos decir que Dios tomó la iniciativa para acercarse a Moisés e iniciar con él una relación de amor y lo hizo por medio de la zarza ardiente. Dios le dijo que iría con él a Egipto. Muchos pasajes en Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio muestran cómo Dios buscó una relación continua de amor con Moisés. Este es un ejemplo. Aquí Dios estableció una relación continua de amor con Moisés que fue real y personal. Sigamos leyendo ahí en Éxodo 24, versículo 12, 15 y 16 y 18. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés, quien Dios, de en medio de la nube. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Aquí que vemos, vemos la invitación que Dios le hace a Moisés a participar con él en su trabajo. Luego dice en Éxodo 3, el versículo 8 y el 10 dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí hay 3 preguntas que le invito a que pueda responder en relación a las 3 afirmaciones anteriores. La primera pregunta es, ¿qué es lo que Dios ya está haciendo con relación a Israel?
de acuerdo a lo que acabo de leer. Oyó Dios, la respuesta sería, oyó Dios el gemido del pueblo y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel. Segunda pregunta, ¿qué evidencia prueba que Dios quería tener una relación personal y real con Moisés? La respuesta sería, Dios tomó la iniciativa para acercarse a Moisés y lo hizo por medio de la zarza ardiente. Tercera pregunta, ¿cómo quería Dios que Moisés participara en la obra que él ya estaba haciendo? La respuesta sería enviarlo a Faraón para que sacara de Egipto a su pueblo, los hijos de Israel. Podemos terminar y concluir diciendo que Dios tenía un propósito que ya estaba realizando en el mundo de Moisés. Aun cuando Moisés estaba exiliado en el desierto, se hallaba en el programa de Dios, en el cumplimiento del tiempo de Dios, justo en el centro de la voluntad de Dios. Para cuando Dios estaba a punto de librar a los hijos de Israel, el factor más importante no era cuál era la voluntad de Dios para Moisés. No, el factor más importante era cuál era la voluntad de Dios para Israel. Porque el propósito de Dios era librar a los hijos de Israel. Moisés iba a ser la persona mediante la cual Dios obraría para lograrlo. Varias veces Dios invitó a Moisés a hablar con él y a estar con él. Dios inició y mantuvo una relación permanente con Moisés. Esta relación se basaba en el amor y diariamente Dios cumplía sus propósitos a través de su amigo Moisés. Aquí quiero que, de acuerdo a lo que acabo de explicar, quiero que lo fundamentemos en Éxodo capítulo 33, el versículo 7, cuando dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. En el capítulo 34 de Éxodo, el versículo 10 dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas, dice Dios, que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. En Números, el capítulo 12, el versículo del 6 al 8, dice, y él les dijo, ¿quién? Moisés. Oíd ahora mis palabras. Le dijo, perdón, aquí le dijo Dios, hablando de Aarón y María. Dios les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí estaba Dios exhortando a Aarón y a María que murmuraban de su hermano Moisés. ¿Por qué? Porque es que a la relación personal Dios la tenía con Moisés. Cuando Dios está listo para hacer algo, siempre le revela a una persona o a su pueblo lo que él va a hacer. Quiero que vayamos también a mirar Amós, Amós capítulo 3,
El versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios realiza su obra por medio de su pueblo. Esta es la manera en la que Dios obra con usted. La Biblia está diseñada para ayudarle a entender las sendas de Dios. Luego, cuando confiese a actuar en su vida, usted reconocerá que es Dios. Así que le invito a que, para terminar, repasemos, terminar sobre Dios obra a través de sus siervos. Vamos a repasar este tema o esta parte 2. Le invito a que le pida a Dios en oración que le indique mediante una frase, una expresión, que le indique qué quiere Él que usted comprenda, aprenda y aplique de este tema, de este estudio. Y para ello voy a hacer 3 preguntas y supuestamente daré mi respuesta. Así, esto le ayudará para que usted pueda, en cada estudio que estoy dando, pueda entender, practicar y aplicar. Que ya no nos limitemos solamente a escuchar estas enseñanzas mañana tras mañana y punto, muy bonito, hablo a mi vida y ya no. Vamos a hacer a grosso modo un resumen mediante preguntas que las doy a saber y a nivel personal responda para que pueda comprender. Que lo que usted escuche lo aprenda y lo aplique. Vamos a hacer 3 preguntas. Dentro de ellas, la primera dice, ¿cuál fue la enseñanza o escritura más significativa que escuchó hoy? Yo diría, la determinación que Dios tomó de tener una relación continua de amor con Moisés. ¿Será que Dios ha determinado tener una relación continua de amor con usted? Si es así, le invito a que reflexione en una frase que usted pueda usar como una oración. Ejemplo, Señor, cuenta conmigo para tener permanentemente una relación amorosa contigo. Sería mi oración con base al estudio. Y tercera pregunta, ¿qué quiere Dios que usted haga en respuesta al tema de hoy, al estudio de hoy? Que esté dispuesta a ajustar mi vida a su santa voluntad. Amén. En el próximo estudio continuaremos la tercera parte de Dios obrando a través de sus siervos. Bendiciones, bendiciones.